En el pensamiento de Parsons pueden identificarse tres etapas. La primera comprendía desde finales de la década de 1920 a comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Aquí desarrolla los conceptos de acción social, funcionalismo estructural y evolución social. El autor primero comienza a definir acción social a través de tres conceptos: el acto unidad, el voluntarismo y el Westergen. Luego define el funcionalismo estructural a través de cuatro conceptos, que comprenden las siglas A, G y L: adaptación, goals o metas, integración y latencia. Respecto a la evolución social, plantea que las sociedades pasadas y presentes podían enmarcarse en dos tipos de sociedades: las sociedades tradicionales y las sociedades modernas. Y explica que el paso de una sociedad a otra puede darse por dos razones: el incremento de la racionalidad o la modificación y la diferenciación de la funcionalidad. Su segunda etapa se desarrolla entre la década de 1940 y 1950, y se enfrenta con dos inconvenientes en sus conceptos y teorías previamente planteados. Primero, parecía sugerir una historia lineal de la evolución social, de las sociedades tradicionales hacia las sociedades modernas, y segundo, no explicaba el proceso que conducía de un modelo de sociedad a otro. En esta etapa se dedica a explicar los motivos del cambio de las sociedades y a caracterizar el proceso del mismo. Plantea que las sociedades no están aisladas, que se ven afectadas por la influencia de factores externos. Para garantizar su supervivencia, las sociedades deben ser capaces de responder adecuadamente a los problemas que les plantea el entorno. Responder a estos cambios conlleva un proceso de adaptación que produce diversas modificaciones, con el objetivo de permanecer a lo largo del tiempo. Esta serie de transformaciones que realiza una sociedad a lo largo del tiempo para adaptarse a los cambios que ocurren en su entorno es lo que Parsons entiende como el proceso de evolución social, proceso dentro del cual se destacan las siguientes características: que es problemático, debido al conflicto interno que pueden generar los cambios; dinámico, que tiene un lugar en el tiempo y solo puede entenderse en una visión histórica; no es lineal, no avanza en una sola dirección, existen diversas opciones y múltiples posibilidades, incluida la involución; y complejo, debido a que existen diferentes formas para adaptarse al entorno y cada sociedad elige la suya propia, en virtud de sus principios y valores, lo cual genera un escenario completamente abierto. Por último, en su tercera etapa, comprendida entre mediados de la década de 1950 hacia 1979, Parsons desarrolla la sociología sistemática. Luego de estudiar las sociedades que habían existido históricamente y extraer sus elementos comunes, el autor concluyó que una sociedad, en el fondo, era una confluencia problemática de dinámicas, eventos y situaciones con múltiples causas. En esta etapa propone la distinción sistema-entorno, en la cual el sistema social es el conjunto de elementos que integran lo que tradicionalmente entendemos como una sociedad: instituciones, organizaciones, personas, leyes, etc. La interacción que se establece entre estos elementos provoca una serie de procesos que dan origen al funcionamiento de la sociedad. Para tener una visión completa del funcionamiento social, necesitamos incorporar otro elemento: el entorno. El entorno es todo aquello que está fuera del sistema social, que no forma parte de él, por ejemplo, la naturaleza, los mercados y otras sociedades, que pese a no formar parte del sistema, el entorno es capaz de influir en el funcionamiento interno del sistema. Durante estos años, termina de formular el concepto de evolución social que arrastraba desde 1920. Según su teoría, la evolución social es el proceso de adaptación que realiza una sociedad para sobrevivir a los retos que le plantea su entorno. Esto implica la creación de nuevas estructuras sociales, las cuales se especializan en la solución de problemáticas concretas. Las estructuras sociales especializadas son ventajas adaptativas que permiten al sistema social hacer frente a los retos que exponen. Parsons termina de formular el concepto de evolución social que arrastraba desde 1920. Según su teoría, la evolución social es el proceso de adaptación que realiza una sociedad para sobrevivir a los retos que le plantea su entorno. Esto implica la creación de nuevas estructuras sociales, las cuales se especializan en la solución de problemas concretos. Las estructuras sociales especializadas son ventajas adaptativas que permiten al sistema social hacer frente a los retos que ponen en peligro su supervivencia. Algunas de las más importantes son la estratificación social, la legitimación cultural, la burocracia, el dinero, los mercados y los sistemas legales universalistas y democráticos. Para concluir, entre mayor sea el nivel de especialización de sus estructuras, mayor será el grado de evolución de una sociedad. Aplicando este principio, Parsons pudo explicar el paso de las sociedades premodernas a las sociedades modernas. Del mismo modo, dentro de las sociedades modernas fue capaz de establecer criterios para determinar el grado de evolución de una sociedad concreta con respecto a otra. La teoría de Pierre Bourdieu va a estar constituida por un conjunto de conceptos relacionados entre sí y que solo se van a entender en relación a los otros. El punto de partida del análisis es el momento objetivista, donde se van a caracterizar las estructuras sociales externas,
Y el segundo momento va a ser el subjetivista, donde se van a tener en cuenta las estructuras sociales internas. Bourdieu instituye 3 categorías de análisis como herramientas para pensar en la producción y la reproducción del sentido de las prácticas sociales. Es por ello que va a explayar 3 conceptos, que son el hábitus, los campos sociales y el capital. Él determina que a partir de estos principios de diferenciación, los agentes sociales van a definir sus posturas políticas, sus gustos, deseos y preferencias de consumo, y de esta misma forma van a elegir sus amistades y profesiones. En una primera parte, para poder entender estos principios de diferenciación, él define lo que es el espacio social. El espacio social es la sociedad, que va a estar constituida por diferentes campos que se van a intersectar integrándola. Es un conjunto de posiciones distintas y coexistentes, externas unas a otras, definidas en relación unas de otras por su exterioridad mutua y por relaciones de proximidad, de vecindad o de alejamiento, y asimismo por relaciones de orden, que va a ser entendida como una distancia social que ordena y que va a jerarquizar. A partir de esto es que él define el hábitus, que van a ser todas aquellas actitudes, pensamientos, sentimientos, percepciones que va a tener un individuo incorporizado o interiorizado desde su infancia. Por otro lado tenemos los campos sociales, que van a ser todos aquellos espacios sociales estructurados de posiciones o puestos jerarquizados. Existen diferentes tipos de campos, como lo puede ser el científico, el académico, el religioso, el literario, etc. Cada campo va a desarrollar sus especies de capital, así como van a tener su propia lógica, su propia jerarquía y donde cada agente debe disputar su lugar según las reglas del juego. Y por último, Bourdieu explaya el concepto de capital que planteó en un principio Marx. Y él va a plantear más tipos de capital. Por un lado el económico, que va a ser el que se te da por la cantidad de bienes materiales. Por otro, explaya lo que es el capital cultural, que se va a medir a partir de las habilidades y los conocimientos que va a tener la persona, que se van a conferir por medio de diplomas. Por otro, el capital social, que lo van a constituir todas las redes de contactos que va a tener la persona. Y por último, el capital simbólico, que es el tipo de capital que tiene la capacidad de convertir tu capital en otro, como lo puede ser el honor o el prestigio social. Los grupos de personas que dominen un capital también van a dominar el campo de ese mismo capital, y al reproducirse biológicamente, van a estar efectuando una reproducción social de sus dominios. En este sentido, los espacios sociales, más allá de separar a los agentes según las notas de poder acumuladas, agrupan a más cantidad de agentes con estilo de vida similares por tener las mismas propiedades objetivas y las mismas disposiciones hábitos. Podemos decir que Berger y Luhmann se van a focalizar en el acercamiento a lo cotidiano, viendo la vida diaria como la manifestación visible de la realidad. Van a poner en el centro al sujeto y lo van a pensar como un individuo que va a estar en permanente vínculo e interacción con sus semejantes. Es acá donde van a afirmar que los sujetos construyen a la sociedad, es decir, que la van a ver como una realidad objetiva, pero que a su vez esta sociedad los construye a ellos. A partir de acá van a plantear los conceptos de subjetividad, que es aquel que expresa el conjunto de significaciones, conceptos o palabras que van a estar construidas colectivamente a partir de la interacción entre estos sujetos, que es por ello que fundamentan que todo el conocimiento que tiene una persona va a surgir gracias a las interacciones sociales. Y por el otro lado, el concepto de intersubjetividad, que va a ser el encuentro de un sujeto con otro, es decir, el encuentro de dos conciencias. Es por esto que podemos afirmar que la realidad de la vida cotidiana es una realidad intersubjetiva, donde la interacción cara a cara va a ser la experiencia de interacción social más relevante. El espacio de lo social no es del orden de lo natural, sino de lo construido socialmente, lo cual proviene de la naturaleza humana, que requiere para su desarrollo el logro de una estabilidad, lo que va a llegar a construir el orden social artificial.
Este orden social se construye en el consenso de sus actores y le otorga identidad a la estructura social, donde el lenguaje y la comunicación van a ser muy importantes en el proceso de construcción social de esta realidad intersubjetiva. Goffman dirigió su foco de análisis a las interacciones cara a cara para instaurarlas como objeto de estudio legítimo de la sociología. Plantea la vida cotidiana como una obra de teatro, con actores y público. Así, cualquier persona es un actor representando un papel distinto según la situación, e intenta que sus interacciones sociales en esta situación sean estables y sin rupturas, buscando obtener la aprobación y validación del público al lograr que éstas sean exitosas. Atendiendo a que las interacciones sociales debían ser fluidas, Goffman comienza a estudiar los psiquiátricos, lugares que aíslan socialmente a las personas que por sus condiciones mentales interfieren en las interacciones exitosas de la sociedad. Es decir, que si un actor dificulta la correcta realización de la obra, es expulsado. El autor también propone el concepto de estigma, que es aquel juicio inconsciente y rápido que hacemos en nuestras cabezas al ver a una persona, y que la relaciona rápidamente con algún estereotipo. El pensamiento de Louis Althusser va a estar muy influenciado por la Segunda Guerra Mundial, ya que durante 5 años fue prisionero de los nazis por haber pertenecido a la resistencia francesa. Podemos decir que centró su interés en lo que denominó como los 3 componentes de la sociedad: la economía, la política y la sociedad. Por un lado, considera que los hombres son el producto de una estructura social que los antecede y por una estructura social en la que ya están insertos. Van a ser las relaciones de poder las que van a determinar las acciones y los pensamientos de los hombres. De este modo, si bien los seres humanos no determinan ni son conscientes de estas estructuras, pueden llegar a conocerlas y transformarlas a través de la crítica y la lucha política. Es a partir de esto que sostiene la necesidad de volver a leer Marx, donde en El Capital él considera que Marx deja a un lado la transformación de la historia a través de los medios de producción a favor del concepto de sobredeterminación, con el que es posible pensar a la sociedad capitalista como un todo interrelacionado con sus partes. Y por otro lado, empieza a analizar el papel de las instituciones educativas francesas. Es aquí donde afirma que la educación y otros aparatos del Estado ayudan a la reproducción de las relaciones sociales de producción. Es decir, que los grupos dominantes siempre iban a querer mantenerse como tal, iban a querer reproducirse y con esto poder mantener su estatus de dominación. Es por ello que considera que el Estado tiene como función principal perpetuar las relaciones de explotación y así poder eternizar este sistema capitalista que va a ser considerado el grupo dominante, ya que va a tener la capacidad de controlar todos los aparatos del Estado, como lo puede ser el sistema judicial o aquellos aparatos ideológicos, como lo puede ser las escuelas, donde se transmite una ideología y se da una visión del mundo, pero en cierto punto estas van a actuar de forma represiva, ya que van a seguir reproduciendo ese pensamiento capitalista, permitiendo a este grupo dominante seguir en el poder. Garfinkel plantea que no es función de las ciencias sociales establecer generalizaciones al estilo de la ciencia positiva. Por el contrario, las investigaciones sociales son dependientes del contexto en el que son producidas para su sentido y significado. El tipo de conocimiento que producen es local y micro, buscan comprender los fenómenos y no anteponerles una idea o concepto previo. Debido a esto, rechaza y problematiza la actitud del investigador social y su tendencia a mirar al otro investigado como un objeto de estudio, del cual hay que descifrar las reglas y estructuras preexistentes a partir de las cuales desarrolla su comportamiento. Ante esto, propone una suspensión del juicio, para acceder al conocimiento del orden social tal como es percibido por los actores. Así surge el concepto de etnometodología, la cual trata de comprender lo social a partir de lo significativo para los hombres que viven en esa situación social investigada, buscando captar los sentidos que las cosas y las situaciones tienen para los hombres en el medio social en que están insertos, dejando de lado las categorizaciones de la sociología clásica. Hace foco en acceder a los entendimientos sociales tácitos, es decir, aquellos que nosotros sabemos y que damos por sabidos en nosotros, ya que de trasfondo regulan las relaciones de la vida cotidiana, y discrepa con el funcionalismo, ya que mira a los hombres como agentes que ejecutan, logran cosas